Buenos días, qué gran bendición estar aquí. Lo amo tanto. Ustedes son básicamente esa puerta, esa voz de la vida en la radio, y les doy las gracias por tenernos aquí nuevamente. Y primero que nada quería hablar, tengo aquí a Carmelo Calderas, Pastor Carmelo Calderas está aquí con nosotros, y queremos hablar rapidito de la marcha que se va a estar dando en 2 semanas. Cuéntanos, Carmelo. Sí, buenos días, bienvenido. Gracias por la oportunidad. Sí, es una marcha, hemos trabajado mucho este tema y Juan Carlos ha sido portavoz grande de estos temas de la familia y defensor. Y Milton dijo, vamos a tomar la batuta, vamos a marchar una vez más, pero es importante. Y el proyecto 184, 185, sé que lo han tocado aquí a saciedad. Es por eso, esa es la razón. Va a ser en el Capitolio, van a estar tirando la promoción por ahí, pueden verla, va a ser en el Capitolio. Dejen buscar por aquí los detalles para no. Sí, yo creo que es miércoles 24. Miércoles 24. Que en realidad no completamos 2 semanas, estamos algunos 9 días. 9 días. De la marcha. Wow. 9 días, de 10 a 12, 2 horitas nada más. 2 horitas para ponerle en el récord que usted estuvo defendiendo a sus hijos y sus nietos. Yo creo que es worth it. Yo creo que es responsable hacer la asistencia. Y todos debemos de estar ahí. Honestamente, toda la iglesia, mira, cógete el día libre, honestamente. O sea, Dios no nos está pidiendo que derramemos sangre todavía. Amén. Nos está pidiendo que demos la cara por nuestros propios niños y para salvar la cultura de nuestra patria. Así que todos deberemos coger ese día libre. Oye, mira, los grupos de las feministas, los grupos, ¿verdad? De los derechos LGBT, como ellos dicen, los activistas, ellos hacen lo que sea, ellos salen a la calle, llenan las calles. Oye, nosotros no lo podemos hacer por Cristo y por los niños. Así que vamos, 2 horitas de 10 a 12. Espero a todos los que nos escuchan que estén allí. Esta convocatoria, obviamente para todo el pueblo y en general, cuando ustedes escuchan un tuit que envió Benjamín Torres Gotay del Nuevo Día, diciendo que los padres que no quieran o que quieran darle terapias a sus hijos se convierten en padres maltratantes, terapias de reparación, como ellos le han llamado, se convierten en padres maltratantes, cuando sabemos que es lo contrario. Peligrosísimo. ¿Qué tipo de reacción provoca en ustedes, verdad? Que viene de alguien que maneja un medio poderoso e influyente como es el Nuevo Día. No sé si me permite. Claro. Para mí es una falta de respeto a la verdad. Yo creo que él se está faltando el respeto a sí mismo como periodista. Creo que le está faltando el respeto a la comunidad porque es un engaño burdo. Él sabe que está mintiendo. Y no es la primera vez que hace comentarios como estos, pero realmente el que yo quiera darle una terapia, es más, vamos a ponerlo desde la perspectiva, un tweet un post que tiré el otro día. Eso le quita derechos a la comunidad LGBT, porque la persona que quiera buscar ayuda no la va a tener. Entonces le estás quitando, es contradictorio totalmente, porque entonces ya lo que ser heterosexual es lo que está mal. Exacto. Entonces, y no puede ser, eso es lo natural y yo no tengo problema, cada cual que haga lo que quiera con su vida íntima, pero por favor, o sea, ellos dicen que, y disculpa las expresiones, pero it is what it is. Ellos quieren, saca tu Biblia de mi cama, pero entonces quieres meter tu cama en mi casa. Es como que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces quieres traerlo a los medios, quieres traerlo a obligar a la gente, quieres llegar a que un padre es criminal porque quiere trabajar en la salud mental y sexual de su hijo, lo cual es responsable y es su deber por ley. ¿A dónde vamos a Yo llegar? soy madre de 5 y quiero que me escuchen aquí. Si alguno de mis hijos me habla a mí de que está teniendo confusión sexual, que no se identifica con su sexualidad biológica, que fue la que le dio Dios, yo voy para la cárcel. Porque yo voy a pararme en la brecha por mi hijo, yo voy a orarle a mi hijo, yo voy a llevarlo a todos los pastores que lo pueda llevar, lo voy a llevar a todos los consejeros que lo pueda llevar para que él se pueda identificar con lo que él es, con lo que dice su ADN, ¿ok? Definitivamente. Eso es ciencia, eso realmente es ciencia. Así que nada, ese es un poquito ahí, no es el tema que vine a hablar, pero... Ustedes están todo el tiempo en la calle. Hay una parte que Fernán y yo la discutíamos en un tema un poquito más temprano, y es que
a mucha gente de nuestras filas, de las distintas, ¿verdad?, que son cristianos de las distintas denominaciones, sí, se les hace un poquito difícil expresarse o asumir algún tipo de postura, porque algún miembro de su familia puede estar en el mundo gay, ¿verdad? Y que no han aprendido a establecer la diferencia entre lo que es un adulto que decidió por su sexualidad versus lo que es imponérsela a un niño. Claro, claro. Esa parte, ¿por qué ustedes piensan que a gente adulta, inteligente, madura, se les hace difícil internalizar el peligro del 184 y el 185 y no ven que se trata de un asalto a la niñez y lo ven como inofensivo, como innecesario? Mira, y no establecen lo que es el adulto versus el niño. Es que hay una cosa, se trata de que los niños están en desarrollo de su identidad, en desarrollo incluso. La neurociencia ha establecido que el cerebro del niño no se desarrolla hasta los 25 años. Por eso es que nuestros grupos de jóvenes deberían terminar a los 25 años y no deberían extenderse más de eso. A los 25 años todavía se está desarrollando su cerebro. No puede hacer muchas cosas, pero sí puede hablar de su sexualidad. Otro punto es que le están quitando derechos a los padres y le están dando demasiados derechos a los hijos, al tal punto que los hijos podrían escoger hasta lo que quieran en sus vidas cuando no tienen la capacidad. Al haberle una corriente en esta dirección de que los niños tienen más poder y poder sobre incluso sus propios padres, ahora empiezan estos derechos y dicen, pero es que entonces le estoy quitando derechos a los niños. Lo que pasa es que en primera instancia nunca debieron haber tenido esos supuestos derechos que no tienen. Los padres tienen absoluta tutela sobre sus hijos, absoluta. Y los padres deciden por sus hijos, sí deciden por sus hijos y le dicen lo que van a hacer, y le dicen lo que van a comer, le dicen lo que van a vestir. Y dímelo a mí que estoy criando una niña de 2 o de 3 años, que ya mismo tiene 3 añitos y he tenido que pelear con ella. No quiero esto, es que eso es lo que te vas a poner porque yo soy tu papá y yo soy la autoridad que Dios puso aquí. No porque yo soy perfecto, es porque Dios me puso aquí. Esta batalla, ¿quién la está ganando al día de hoy? Pues mira, realmente es un proyecto que está. No sea, me refieres cómo va el proyecto. Si medimos fuerza entre un grupo y otro, ¿verdad? Porque las fuerzas están ahí y el grupo del otro lado está dando duro. Pues mira, es tan evidente lo vacío que es este proyecto que hasta representantes de otros partidos, por ejemplo, Ángel Mato salió, un representante salió, senador, diciendo que estaba en contra, que no había evidencia suficiente de las terapias de conversión en el país. Mucha gente ha salido diciendo que no, hay gente que se está virando de los mismos partidos. Hay personas que están escuchando a la gente que votó por ellos y cada vez se está haciendo presión. Y yo de verdad, yo llevo con Milton en este proceso, el pastor Milton Picón, yo creo que no hace falta explicar quién es. Yo llevo 8 años en esta lucha. No llevo tanto como él, que lleva 40, pero llevo 8 años en esta lucha. Y yo felicito al pueblo cristiano, porque en esta ocasión se han levantado, han hecho presión en muchas áreas. Sí, en el 2013 llenamos aquello, ¿recuerdas la gran marcha? Sí. Eso fue hermoso, aunque después se quedó ahí y no siguieron la lucha, pero anyway, son otros 20 pesos. En esta ocasión han hecho mucho, han llamado, han enviado emails, han hecho memes ellos mismos, lo siguen regando, se sigue hablando de este tema, estamos hablando de este tema aquí, lo has hablado mucho, creo que el pueblo cristiano se ha levantado y es como dice Milton, cuando le tocan los hijos las cosas cambian. Y yo, de verdad que yo felicito al pueblo cristiano, se ha levantado, y no solamente el pueblo cristiano, no quiero que suene ofensivo, pero esto es cuestión de sentido común, Los padres quieren llevar a sus hijos a llevarlo una ayuda psicológica y porque tienen problemas de su identidad sexual y lo hacen conforme a sus libertades de creencias, con sus libertades religiosas. Tú quieres que el niño ayune por eso, pues que ayune. No le estás metiendo en una jaula y que no coma por 7 meses, ¿sabes? No es eso, como ellos lo quieren poner, porque están haciéndole pasar hambre. Hermano, se llama ayuno. Y eso es para fortalecer nuestra espiritualidad y para que Dios nos ayude y nos dirija. Pero al haber desconocimiento de nuestras prácticas religiosas, pues obviamente le llaman, usan epítetos y usan todo tipo de palabras para distorsionar la verdad. Sí, pues mira, esto nos va a tomar todo el tiempo. Sé que tienen bastantes personas que vienen por ahí a hablar de este tema, pero lo quería mencionar empezando porque toda la vida se une. Sí. A esta marcha y los apoyamos hasta el 100, a los padres que se están levantando. Felicidades a los que no se están levantando.
Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Así que, pero nada, el tema de hoy es continuación de la última semana cuando hablamos del síndrome post-aborto. Nuestro ministerio se llama Camino a Sanar. Somos toda la vida, pero tenemos también la área del ministerio que se llama Camino a Sanar, como los que están viendo mi camisa, Camino a Sanar. Queríamos hablar del post-aborto en hombres, específicamente en hombres, ¿verdad? Esto no lo había escuchado. Y nunca lo hemos traído como un tema. Y pues por eso traje al pastor Carmelo, mi gran amigo, mi hermano, para que nos hable de eso. Él ha dirigido grupos, un grupo de sanación para varones. Va a estar ayudando a liderar uno que comienza esta semana o la próxima. Y queremos invitar a todos los hombres, todos los varones, todos los papás que perdieron un hijo por medio del aborto provocado, que quizás antes de conocer a Cristo pagaron para que su bebé muriera, y viven con esa condena en su alma, en su corazón. Queremos que tú sepas que hay perdón, que hay misericordia y que hay gracia abundante para todo el que se arrepiente de sus pecados. Así que nada, le doy el micrófono a Carmelo. Pues mira, sí, el posaborto en hombres es real. Y yo dirigí un proceso de sanidad posaborto porque a mí me dirigieron por un retiro de proceso de sanidad posaborto. En la universidad yo tuve una decisión de aborto y pagué por el aborto de 2 hijos, eran gemelos. Y tuve esa decisión. No fue y en ese momento uno apaga los sentimientos. Tú dices, es lo mejor, tengo que terminar mi carrera. Y terminé mi carrera y me convertí a Cristo, y una de las cosas que me trajo el Señor fue esa culpa. Un día llegó Daisy a hablar sobre el ministerio que estaba trabajando de Women's Care, y allí ella me estaba dando, yo trabajaba con la parte audiovisual y todo este tipo de cosas. Bueno, los que son de iglesias pequeñas saben que poquitos hacemos todo. Y pues ahí estuve hablando con ella y me habló sobre esto, sobre el posaborto. Ese día, yo creo que ella fue la persona número 4 que yo le hablé sobre mi decisión de aborto en la universidad. Y allí ella me habló, ¿sabes que existe un síndrome que se llama posaborto? Y entonces el problema es que tú dices, pero no, es que yo seguí mi vida, sí, pero cuando tú haces una introspección te das cuenta de que hay muchas cosas que no corren como se supone. Yo no era este tío, el tío que estaba loco con sus sobrinos y que, ama a sus sobrinos. Yo tenía una cierta distancia y no entendía por qué. Yo no podía ser ese tío que se supone que fuera, como que amara a mis sobrinos. Sí tenía una relación con ellos y los amaba y jugaba y le compraba cosas, pero ese corazón así de que me volví, y no sabía por qué. Y entre otras cosas, tenía muchos miedos de tener hijos, tenía muchos miedos en mi corazón. Y era por esto. La realidad es que cuando ella me habla de este proceso de sanidad, yo soy el primer hombre en Puerto Rico en pasar por este retiro posaborto que lo dirige ella, que me dirigió ella en ese proceso junto a su esposo. Fue un proceso muy hermoso, y una de las cosas que nosotros hacemos en ese retiro es conocer a Dios, porque al conocer a Dios podemos conocer quién es el que nos está perdonando, quién es el que nos está dando gracia. Allí tuvimos dos hombres que tuvieron una decisión de aborto. Uno de ellos fue provocado, el otro realmente no tuvo la intención, y eso es otra cosa. Esta cultura, al igual que estábamos hablando del tema de que le están quitando derechos a los padres, también le quitan derechos a los papás, porque dicen, no, el cuerpo es de la mujer y el hombre no tiene palabra en esto. Sí, pero es que ese hijo es mío también, porque si decides tenerlo, ¿quién le tiene que pagar la pensión? Que está aquí, ¿verdad? Pero antes no tiene que hablar, pero después sí tengo que decir todo económicamente, y eso no es real. La realidad es que es nuestro hijo, pero cuando la mujer no le permite al hombre tener una opinión sobre esto, pues lleva al hombre a sentirse horrible. ¿Sabes? No solamente es que quisiste hacer algo y no pudiste, o que hiciste algo y no pudiste evitarlo. Y en el caso de los hombres, casi siempre el varón es el que paga el aborto. Y el que está ahí a veces la lleva, y es un proceso bien duro. Y hombre, yo quiero hablarte a ti. Yo sé que hay muchos hombres callados. Este tema del aborto se habla mucho de las mujeres, y perfecto, y cada vez que tú hablas del tema del aborto, o pastor que me estás hablando, que a veces cierras las puertas de tu iglesia a este tema, como muchas veces en el ministerio yo me encontré puertas cerradas. Yo simplemente oraba, no es que cada pastor que cierra las puertas a un ministerio del aborto es porque tuvo un aborto, pero existe una posibilidad. Y sabiendo que tantos abortos que se hacen en Puerto Rico,
tantos abortos que se hacen en el área universitaria, en todos estos lugares, hay una alta probabilidad que dentro del pueblo cristiano haya muchos hombres callados y sí, le pidieron perdón a Dios sobre esto, pero hay un proceso de sanidad que no se ha completado en sus vidas. ¿El hombre lo mantiene secreto cuando ha financiado y ha consentido en un aborto? ¿Es una parte secreta en el varón? Les pregunto por lo que ustedes han aprendido. Pero ¿quién tiene que saberlo? El hombre lo hace y simplemente se queda callado. Entonces, la mujer es la que tiene que trabajar con los síntomas físicos, pero emocional y espiritual. El enemigo, ¿tú crees que no puede tomar provecho de esto y hacerte sentir culpable? Que ese es su trabajo y lo hace muy bien. Hacerte sentir culpa. Yo trabajé y yo hablé sobre el aborto antes de haber estado sanado y el enemigo me decía, cada vez que me bajaba de dar una presentación en contra del aborto, me decía, ¿cuán hipócrita eres? ¿Quién eres tú para hablar del tema del aborto? Y yo le decía, tienes razón. Y no tenía razón. Te desarmaba el argumento. Me desarmaba el argumento porque tenías razón hasta cierto punto. Lo que pasa es que aquí no se trata del tema de la justicia, pastor y hombre que me estaba hablando. Cuando hablamos del tema de la gracia, el tema de la justicia se acabó hace rato. La gracia es algo que Dios te da que no te mereces. El perdón de Dios no te lo mereces y no puedes hacer nada para merecerlo. Cuando yo llego a Cristo, yo trato de balancear y hacer cosas buenas por él para que a ver si en algún momento me perdona lo que yo le hice a mis hijos. Con esa mentalidad yo llego al Señor. Wow. Qué bueno que llegué y qué bueno que él me sanó y me restauró mi pensamiento y me dijo, es que no estás haciendo algo para que yo te dé, es que yo te estoy dando a pesar de todo lo que tú hiciste. Exacto. Porque no hay nada bueno que puedas hacer, que puedas completar con tu obra. Es como si los varones no aceptásemos el perdón completo. Es que, Juan Carlos, de Dios, tú sientes que te tienes que portar bien con Dios para entonces ganártelo. ¿Cuán complejo es entender la gracia del Señor? Lo es. ¿Cuán complejo es? Es difícil entenderlo. Y a mí lo que me enamoró fue de hecho, dentro de retiro, no voy a darle spoilers porque es un proceso, es un retiro muy hermoso y muy íntimo. Y pasan cosas raras, hombres confesando, hombres llorando, cosas muy raras. Sí. Pasan en ese retiro. Pero muy hermoso. Bueno, somos así también. Muy hermoso, sí. Que nos han hecho una yo soy caricatura de gente dura que no llora. Somos así. Y en ese retiro pasan cosas muy hermosas y muy íntimas. En el caso del varón, ocurre, a mí me encanta la parábola de este hijo, el hijo pródigo. Cuando esta parte llegó, nuevamente, no sé por cuál vez la escuché, pero en ese proceso de sanidad, leí esa parábola. No importa lo que tú hiciste, Dios no solamente te recibe, es que Él corre a buscarte, corre y le da besos y le da abrazos y no lo deja terminar de hablar. Y para mí fue tan hermoso entender esa parábola del hijo pródigo que me transformó y yo digo, hoy entiendo la gracia un poquito más. Hoy acepto su gracia un poquito más y hoy me hago libre de lo que Dios hizo. Y eso es lo que queremos darte. Eso es lo que queremos darle a todos los hombres, a todos los pastores, a todos los líderes que han estado atados con cadenas y no se atreven a hablar del evangelio completo porque este tema no lo han vivido. Sí. La realidad es que ¿quién puede vivir todo el evangelio a perfección? Pues entonces nunca podríamos predicar. Si yo le predicara a mi iglesia solamente la parte del evangelio que yo vivo, estuvieran desnutridos, espiritualmente hablando, porque es bien poco lo que puedo cumplir. Yo todo lo demás lo vivo por su gracia. Amén. Lo mismo pasa con esto, pastor y líder y hombre. Tú tienes que entender que la gracia de Dios es suficiente, más que suficiente, para sanarte, para librarte, y Dios quiere trabajar con ese recuerdo que lo quiere olvidar. Y que a lo mejor él mismo te ha ayudado a olvidarlo para que el enemigo no siga atacándote y no siga, ¿verdad?, echándote a un lado y te ha permitido tener un ministerio, pero llegó el momento en que ya no puedes escaparte de su gracia y Dios quiere sanarte y esta es la oportunidad que tú tienes para hacerlo. Yo estaba contando la pasada semana, creo que era, de una abuelita que fue la que puso el dinero y llevó a la muchacha al centro de aborto. Quiere decir que ese hombre pudiera ser papá, pero ese hombre pudiera ser el abuelo también. Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. Y eso puede desencadenar una serie de cosas bien complicadas en la familia. Yo en este proceso de que estuve dando muchas charlas sobre aborto, todas estas cosas, en las iglesias se me acercaban pastores y me daban muchos testimonios.
y se me acercaban abuelos precisamente. Recuerdo un pastor en el área sur de Puerto Rico que se me acerca y empezó a llorar como si hubiera sido ayer. Wow. Y le pregunté, ¿hace cuánto fue esto? Hace 20 años. Wow. Un pastor de una iglesia grande, un pastor muy influyente en el área sur. Wow. Y yo dije, hace 20 años. Pues vamos a trabajar con esto. Y no trabajo con eso. porque hay ciertas cosas y nuevamente, sé que a lo mejor las has intentado, sé que tienes 1000 miedos, sé que a lo mejor piensas que no lo necesitas. Yo te puedo dar testimonio de que sí lo necesitas. De que sí lo necesitas. Wow. Y yo estoy seguro que no sé cuántas veces hombres se han levantado aquí y han dicho algo como esto, pero yo no, a mí no me interesa ser protagonista de esto. A mí lo que me interesa es ser testigo de lo que Dios hizo en mí por su gracia. Y yo quiero que tú seas también un testigo de lo que Dios hizo por su gracia. Desconocía que toda la vida bregaba con la faceta del hombre y la parte de la culpa en el hombre que financió el aborto, que consintió o que lo pidió, sin duda. Porque no pudo hacer nada, Juan Carlos. Porque no le dejaron tomar decisión sobre la vida de sus propios hijos. Eso es horrible. Sí. Totalmente. Y más un hombre que es sensibilizado cuando viene a Cristo, definitivo, porque tiene un corazón ahora sensibilizado por la palabra y por el Espíritu Santo que ha sido, ¿verdad?, puesto en él. Bregar con esta parte de la culpa a muchos debe ser bastante difícil. Y tenemos que también pensar, igual que cuando hablamos de las mujeres que pasan por el procedimiento de un aborto provocado, lo que se perdió fue un hijo o hija, ¿verdad? Yo siempre digo, yo tengo 5 hijos, y si uno se me muere, yo tengo que tener un luto. No es saludable tú perder a alguien y seguir como si nada hubiera pasado. Y tú puedes pensar que sí, que está bien, que eso pasó, pero ¿sabes qué? ¿Cómo se llama eso? La etapa de negación. Ese fue tu hijo o hija que está ahora en la presencia de Cristo. Y ese luto lo tienes que tener, pero tienes que tenerlo del ángulo correcto y con los lentes correctos, y son los lentes de la gracia de Dios. Aunque tú quizás tuviste mucha influencia, quizás manipulaste, quizás hiciste cosas incorrectas para que ella terminara con ese aborto, con ese niño. ¿Sabes qué? Que también hay gracia para ti. Hay gracia para ti. Dios vino para los pecadores, ¿verdad? Él vino a salvarnos de nosotros mismos y de nuestro pecado, de haber manipulado a esa mujer y ponerle temor en su mente para que ella tomara esa decisión. ¿Sabes qué? Que Dios te quiere perdonar, pero quiere que tú vengas y reconozcas que necesitas ser perdonado y sanado. ¿Qué número telefónico tiene el hombre que nos está escuchando y que un taller de esto esté programado, y la mujer también? Claro que sí. Pues mira, para hacerlo más, ¿verdad?, más privado, yo les invito a que envíen un WhatsApp o un mensaje de texto al 787-347-6918. 787-347-6918. Envía un WhatsApp, identifícate, déjale saber que estás interesado o simplemente quieres saber más información. Vamos a estar empezando en la próxima semana, y si tenemos que extender el proceso, lo vamos a hacer, porque la idea de esto no es comenzar con el retiro o con un proceso de sanación. La idea es que tú seas parte de él, que tú que me estás escuchando seas parte de él. Porque si vinimos aquí y si nos estás escuchando, no es por casualidad. Estos temas no se tocan ni a esta hora ni en estos lugares. Son muy raros y no es casualidad lo que estás escuchando. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere que pases por un proceso de luto saludable, que restaures, que dignifiques la vida de tus hijos, que puedas mencionar, que puedas darle un nombre si es posible, que puedas saber que Él está cuidando de tus hijos, y que así como David puedas decir, ya no puedo hacer nada para que vengan a mí, pero yo sí puedo hacer para volverlos a ver. Tremendo. Gracias, Daisy. Tremendo. Gracias, Carmelo. Gracias, Dios bendiga. Señoras y señores, esto es Ruta Nueva Vida 90.